es en términos biológicos del resto de los seres vivos que hay en el planeta, que los seres humanos nos podemos abstraer, es decir, podemos tener un pensamiento propio y construir a partir de ese pensamiento propio. Oh, escucha, si te grabas esto, entonces bueno, yo comenzaría a hablar de la inspiración retomando algo que nos enseñaron en la universidad cuando yo estaba estudiando teatro, y hablaban del derecho a la pereza. El artista tiene derecho a la pereza, ¿no? Regularmente relacionamos el asunto de pereza con el sentido de no hacer nada, ¿no? De estar en un estado de estática absoluta, mental, intelectual, emocional y física. No creativo. Exactamente. Sin embargo, esta frase del derecho a la pereza está más relacionado con el derecho a la reflexión, ¿no? A tener un momento para reflexionar, para interiorizar ciertos aspectos. Y ahí es donde viene el asunto de la inspiración, artísticamente hablando, ¿no? Ahí hay dos tendencias, hay una división, dos bloques distintos dentro del arte, ¿no? Quienes creen que existe la inspiración y que a través de ella se ejecuta el arte, literatura, cine, danza, teatro, etcétera, etcétera, y quienes piensan que no, que la inspiración no existe, que solamente es un asunto de disciplina y un asunto de técnica, ¿no? Entonces la inspiración básicamente es poder repensar o pensar de manera más reflexiva el mundo utópico, cómo vemos las cosas, ¿no? Permitirnos esta reflexión con respecto a cómo yo veo las cosas y cómo yo las quiero expresar. El teatro, bueno, yo puedo hablarte del teatro, también podríamos abordar el asunto de la literatura, pero en cuestiones escénicas, en cuestión teatral, ya hay muchas obras escritas, ¿no? Hay muchos clásicos y podríamos hablar de miles de autores, y podría parecer que no hay inspiración en el teatro, porque entonces el actor acude a un texto y acude a una dirección escénica que tiene más que ver con la técnica. Pero hay un secreto en el teatro, o una técnica teatral que todo el mundo utiliza. Se le llama bajar al personaje, ¿no? Es decir, el actor debe de creer que ese personaje existe en algún plano inmaterial, porque el personaje físicamente no existe, y permitir que ese personaje inmaterial tome el cuerpo del actor como medio de expresión. Claro. Eso tiene que ver con la inspiración, eso implica un estado de concentración, un estado de conocimiento del personaje en términos físicos, saber cómo es, pero también en términos emocionales, ¿no? Es decir, cuando uno establece un personaje, se le pide al actor que imagine cómo fue la vida antes de que el personaje esté en el texto. Es decir, yo tengo que imaginar entonces cómo mi personaje nació, en dónde nació, en qué condiciones, aunque no se vaya a retomar esta información en la puesta en escena, ¿no? Eso es la inspiración en el caso del actor, de aquella persona que va a un texto y lo lleva a escena, porque está el caso de la dramaturgia, donde la inspiración es distinta, porque está más ligado a lo literario, ¿no? Entonces la inspiración es un utópico, ¿no? Es decir, yo me desprendo de mí como actor, permito que entre inspiración que viene de otro lado. Yo no podría decir exactamente dónde viene, pero sí vivo de esta inspiración que me permite crear todo un mundo alrededor del personaje, y eso me permite conectar con el personaje y provocar que el espectador se conecte con mi personaje. Exacto, te voy a interrumpir. No, adelante. Es por eso que me encanta que dicen zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que nosotros nos demos ese regalo de ir aprendiendo de quienes realmente saben hablar de la materia porque la viven. Entonces, diciendo sobre los actores, sobre el escenario, y si yo lo llevo al escenario de mi vida, y yo soy el actor principal de mi vida, y lo hago sin inspiración, ¿qué personaje o qué clase de personaje estoy interpretando ante una irrealidad? Tomándolo en el sentido de la cotidianidad, el personaje no existiría entonces, porque no hay argumento. Y aquí tocas un tema bien importante y bien interesante en cuestiones teatrales. La teoría del teatro, la corriente teatral como teoría, como marco teórico, nos habla de que el teatro es vida y la vida es teatro. No sé si tú y el auditorio conozca los símbolos del teatro, que son dos máscaras, una que representa la tragedia y una que representa la comedia. Tú eliges. Exactamente, pero además sí está relacionado con la vida, porque en términos teatrales no somos personas puras. Es decir, no nos mostramos ante el otro como un ser puro, sino lo que hacemos es utilizar máscaras.
El ego. Exactamente. Yo le digo a los alumnos en el taller de teatro que no me comporto de igual manera. Yo puedo estar enojada con mi mamá o yo puedo estar enojado con mi esposa y tengo una máscara, que es la máscara del enojo, con todo el contexto del enojo. Pero en cuanto tocan la puerta de mi casa y el vecino de enfrente me va a pedir una tacita de azúcar, yo tengo que cambiar la máscara. Exactamente, ¿no? O sea, salgo ya con otra máscara. Entonces, el teatro está sumamente ligado a la vida cotidiana. Cleopatra inventó o formuló toda esta teoría del teatro, y es la primera que lo aborda. Y la frase viene de ahí. El teatro es vida porque la vida, en resumen, es teatro. Entonces, en la cotidianidad, por supuesto, que el hecho de no bajar nuestro personaje, de no ser nosotros mismos, de no permitirnos la posibilidad de conocernos, de contextualizar todo lo que hacemos, entonces no existía un personaje. Probablemente el personaje sería un zombie. Exacto. Entonces ahí vamos, ¿no? Dices, si encuentras, hay obras ya escritas, hay muchas más. Y entonces ahora yo también lo tomo en cuestión de la escuela, ¿no? Por ejemplo, vas y trabajas con chavitos y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo apenas lo viví con Mercury, pero es que tengo que crear un personaje. ¿Y qué voy a hacer con esto? Y les cuesta realmente mucho trabajo ser creativos porque no hay inspiración. Sencillamente nos volvimos una especie de copycat, ¿no? Estás copiando la vida de alguien más y entonces siempre estás a la expectativa de ser o parecerte a, de vivir una vida ajena, porque no hay ese contacto con la inspiración para crearte un personaje real en la esencia de tu propia vida. Ok, voy a ir a un corte y te dejo con esta pregunta: ¿qué tipo de personaje eres tú? ¿Qué escoges, no? ¿El drama o la otra carilla? Y entonces, ¿qué estás haciendo al respecto para poder lograr interpretar el personaje de tu vida? Es ahí donde entra la inspiración. Ok, voy a un corte. Prometí este video, Angat, no sé si se pronuncia así, pero bueno, ahí muchas gracias por la dedicación. Regresamos. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte
Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y estamos aquí de regreso en Semilla de Luz. Estoy realmente fascinada con el tema porque yo creo que el origen de todas las cosas es un punto de inspiración y nosotros nos limitamos sencillamente a veces a crear y estamos sencillamente enfocados a crear circunstancias negativas de acuerdo a nuestro enfoque. Así que cuando tenemos esa inspiración, me atrevería a decir que son momentos íntimos con tu Dios interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así vamos tocando lo que es, hablamos lo que es el arte, ¿no? El arte de vivir, porque realmente vivir es un arte y lleva a muchas cosas, así que enlazándolo, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es una corriente filosófica y para que algo se denomine arte debe de estar compuesto por dos elementos fundamentales. Por un lado la estética y por otro lado la técnica, ¿no? Estos dos elementos hacen que algo sea arte, ya sea un arte que perdura o un arte que es sublime, que se termina, como en el caso del teatro, en el caso del actor que sube a escena, nunca es igual una función a la otra, jamás va a ser igual, ¿no? Entonces, bueno, la estética tiene que ver con la belleza, pero la belleza es un elemento que no se puede conceptualizar. Lo que para ti es bello, para mí no lo es. Lo que para mí es bello, para alguien del auditorio no lo es. Y para otros estarán compartiendo conmigo este tipo de belleza. Y la parte de la técnica es saberlo hacer, tener una metodología para llegar a ese fin, ¿no? En el caso actualmente de las artes, pues la metodología es la academia, ¿no? Es decir, yo hago teatro y antes de estudiar teatro hice teatro y tenía el sentido de estética, ¿no? Leía una obra shakespeariana y sabía estéticamente yo cómo quería que se viera, mi punto de vista personal. Híjole, exacto. Pero no sabía los medios para llegar a esa expresión artística. Entonces entré a la universidad a adquirir metodología o a un taller de teatro, no necesariamente a la universidad, ¿no? Un taller de teatro o a un grupo de teatro a adquirir la metodología. Y entonces, al tener conocimiento de la metodología, la forma de llegar a mi fin estético es mucho más fácil, mucho más elaborado y tiene un lenguaje universal. Ese es el concepto de arte. Y en la vida también se debe de aplicar. Claro, porque si lo llevo a esto que tú me estás contando, es como decir, bueno, yo tengo aquí el libro, me estoy preparando y de acuerdo a mi visión de la estética, voy a ver cómo quiero que se proyecte, ¿no? Entonces, si yo lo estoy entendiendo bien, si no me corriges, es desde el instante presente, estás construyendo lo que vas a crear. Claro. Ajá. Por eso es tan importante la autoobservación en cada momento y que sepas para ti, tu concepto personal, porque de acuerdo a tu visión va a ser tu actitud y de acuerdo a tu actitud el resultado de tu vida, según yo creo, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos creando sin inspiración, pero por obligación algo, vas a crear una resistencia que te va a rebotar en una frustración. Correcto. ¿Sí? Fíjate qué importante, ¿no? Realmente es que vivir es un arte y nosotros lo dejamos como algo que existe nada más. Existimos sin comenzar a vivir. Y a veces decimos, bueno, sí es que hay que planear, y claro que hay que planearlo. La pregunta que hace poco aquí compartimos en un grupo fue, ¿cuánto tiempo pretendes razonar para comenzar a vivir? ¿No? Entonces, realmente la conexión de la estética con esa metodología, ¿no? Yo creo que el método pues no lo conozco, pero compártenoslo tú. Bueno, yo quisiera hablar en términos de vida. Sí, perfecto. Es decir, más allá de los escenarios, aunque un poco retomando lo que hablábamos en el bloque anterior,
la vida es un escenario Claro. con una infinidad de personajes y una infinidad de características